Hola a todos y bienvenidos a este video. Soy la alumna Andrea Yamila Laureano Laura de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de la carrera de Literatura. El día de hoy les voy a hablar sobre Fray Martín de Murúa y su crónica Historia General del Perú y Descendencia de los Incas. Es necesario recordar que los relatos que se encontraron en la crónica no se escribieron antes porque los pobladores de nuestro Perú no conocían la escritura como la que utilizaban los españoles, o sea, tenían otro tipo de escritura como los quipus. Por ello, todo relato que conocemos de nuestro país fue escrito por los cronistas. Ellos escuchaban y observaban lo que sucedía y aquello plasmaban en sus papeles. O, a lo contrario, en el caso de estos dos cronistas, que es Fray Martín de Murúa y Guamán Poma de Ayala, que ilustraban también lo que veían y escuchaban. Poco se sabe sobre su vida temprana, pero se cree que ingresó a la Orden de la Merced en su juventud. Su contribución más significativa a la historia es su crónica ya antes mencionada, un valioso testimonio de la conquista y colonización de España en el Perú. En la provincia vasca de Guipúzcoa, la más pequeña de las provincias españolas, nace Martín de Murúa. Se estima que debió nacer en mediados del siglo XVI. Se desconoce la fecha exacta porque no hay demasiada información sobre sus datos importantes y personales. Murúa parece haber emigrado a América siendo muy joven. Este pudo haber sentido el llamado de la fe desde muy temprana edad. La Iglesia le ofreció educación y una profesión honorable. Esta en una orden regular como la de la Orden Mercedaria, una institución en crecimiento con un gran número de conventos y casas en España y las Indias. Le ofrecían mayor posibilidades de cambio y movilidad social. A pesar de no ser mendicantes, los mercedarios debían vivir con rigor y simplicidad. Las señales de riqueza externas eran evitadas, ya que estos debían renunciar a los bienes materiales para seguir el ejemplo de Cristo. Su nombre no aparece entre los mercedarios que llegaron a América, catalogados en los registros de Sevilla. Rubén Vargas Ugarte afirma que Murúa debió llegar al Perú en 1577, con la expedición del comisario Fray Francisco de Móstoles. Por las crónicas de Murúa y de Guamampoma de Ayala, se sabe que Murúa fue misionero en 3 regiones. Estas fueron Collao, Aymaraes y Charcas, las 2 primeras en la diócesis del Cusco y la tercera en la diócesis de La Paz. Estas regiones tuvieron un desarrollo desigual durante la colonia. En Collao, área habitada principalmente por aymaras y uros, tenían una producción agrícola limitada, pero era rica en ganado lanar, minerales, y tenían un gran atrajo de números de vascos y andaluces en el siglo XVI. Capachica, el pueblo en el que Murúa actuó como doctrinero, era en la segunda mitad del siglo XVI uno de los más grandes repartimientos de la provincia de La Paz, pero no llegaba a compararse con los repartimientos de la vecina provincia de Charcas. Murúa, al tener un estrecho contacto con los indios, pudo aprender a hablar el quechua y aymara. Según la crónica de Guamampoma de Ayala, se dice que Murúa habría sido un evangelizador malo, ya que abusaba de las mujeres. Y prueba de ello es la ilustración que pueden ver en la diapositiva, donde aparece que está golpeando a una mujer con un tipo de palo en la cabeza. Después de hablar sobre la biografía de nuestro autor, ahora vamos a centrarnos en su crónica ilustrada, La historia general del Perú, origen y descendencia de los incas. Como podemos observar en la diapositiva, esta crónica estará separada por 3 libros. El primer libro contará con 92 capítulos, el segundo libro contará con 40 capítulos y el último, tercer libro, cuenta con 31 capítulos. El primer libro lleva por título Del origen y descendencia de los incas. Y no, chicos, no es un error ortográfico. Antes, el español se escribía así.
Como pueden observar, en la diapositiva he colocado algunos de los capítulos que se encuentran en este primer libro. Como ya lo había mencionado, este libro cuenta con 92 capítulos. En este se describen las mitologías, creencias religiosas, costumbres y tradiciones y organización social de los pueblos indígenas del país. También aborda aspectos como la arquitectura, la agricultura, el arte y otros aspectos culturales y sociales de nuestra civilización. Además, proporciona relatos detallados sobre los gobernantes, las dinastías y los eventos históricos significativos que dieron forma a estas sociedades. En esta primera parte de la crónica se describen los orígenes legendarios de los incas, incluyendo la historia de Magma Ogyo y Manco Cápac, quienes según la mitología inca fueron los fundadores del linaje incaico y establecieron la ciudad de Cusco como su centro político y cultural. El escritor Fray Martín de Murúa describe detalladamente la descendencia real de los incas, desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, últimos gobernantes incas antes de la llegada de los españoles. Además, Murúa detalla la organización social, las creencias religiosas, los rituales y las prácticas ceremoniales de los incas. También ofrece información sobre la diversa conquista y expansión del imperio incaico bajo los reinados de diferentes emperadores destacados con logros económicos y políticos. Esto sería de todo lo que trataría el primer libro de la crónica. El libro 2 tiene como título Del gobierno de los incas tuvieron en este reino ritos y ceremonias que guardaban los incas. Como ya antes lo habías mencionado, el título y la forma de escritura aparece así en la crónica. Como pueden observar, en esta diapositiva también he colocado algunos títulos de los capítulos de la crónica para que tengan más o menos referencia de qué es lo que se va a tratar. Este libro cuenta con 40 capítulos. Proporciona información valiosa sobre la religión y las creencias incas, que se basan en un complejo de los dioses y diosas, cada una con su función y responsabilidad específica. También describe los diversos rituales y ceremonias que se realizaban en honor a estas deidades y proporcionan relatos detallados de la cosmología y mitología inca. Según Murúa, los incas eran una dinastía poderosa e influyente que gobernaban un vasto imperio que se extendía desde el actual Perú hasta Chile y Argentina. La crónica remonta los orígenes de los incas, el legendario fundador del imperio Manco Cápac, de quien se decía que nació en el lago sagrado de Titicaca y fue elegido por el dios Sol para ser el primer gobernante del imperio. El escrito también describe la historia temprana de los incas, incluida su migración desde su tierra natal a los Andes, a los fértiles valles de la región de Cusco, donde establecen su ciudad capital. También proporciona relatos detallados de los reinos de las diversas gobernantes incas que hubo, incluidos los grandes emperadores como Pachacuti y Atahualpa, quienes expandieron las fronteras del imperio y establecieron sus tradiciones culturales y religiosas. Uno de los aspectos más interesantes de la crónica es su descripción de la estructura social y política inca, que se basa en un complejo de sistemas de clases y clanes jerárquicos. Además, se explica cómo los incas estaban divididos en 4 clases principales: el Sapa Inca, que era el emperador, los nobles, los plebeyos y los esclavos. También describe las diversas ceremonias y rituales que realizaban los incas, como la fiesta anual del sol, que se celebra con gran fanfarria y era considerado uno de los eventos más importantes del calendario inca. Como al principio del video había mencionado, Fray Martín de Murúa se basa en una amplia gama de fuentes, incluidas las tradiciones orales,
registros históricos y sus propias observaciones y experiencias. Proporciona una gran cantidad de información sobre el estilo de vida de los incas, incluidas sus prácticas agrícolas. Chicos, ya estamos en el libro 3. Este lleva por título donde se trata en general y particular desde el Reino del Perú y las ciudades principales y villas del. Este último libro cuenta con 31 capítulos. Aquí Murúa escribe sobre Sinchirruca, que se dice que era un líder muy respetado y temido por su habilidad en la guerra y su sabiduría. Durante su reinado, los incas se expandieron por todo el Perú, conquistando otros pueblos y creando un gran imperio. Murúa también describe la vida y costumbre de los incas, incluyendo sus rituales, su organización social, y otra vez sobre su política, sus habilidades en la agricultura y artesanía. Además, el autor también proporciona la información valiosa sobre la geografía y la fauna del Perú durante la época prehispánica. Para respaldar su información, Murúa cita a otros historiadores y cronistas de la época, como Pedro Cieza de León y Juan de Santa Cruz Pachacuti. Además, utilizó documentos oficiales y testimonios de testigos presenciales para garantizar la precisión de sus datos. Ahora vamos a observar algunas de las ilustraciones en la crónica de Murúa. En la primera imagen podemos ver el paraíso andino. En la segunda imagen, la cuta de armas de la orden mercedaria. En esta tercera imagen se puede observar a vírgenes escondidas que servirán al sol y al templo. En la otra imagen podemos apreciar al Inca Manco Cápac. Estas ilustraciones nos permiten ver cómo era la vestimenta y qué tipo de joyas utilizaban los incas en aquel tiempo. Al lado derecho podemos visualizar al príncipe y rey Inca Roca, mientras que al lado izquierdo se encuentra el Inca Sinchirroca. En estas dos asombrosas imágenes podemos observar al Inca Viracocha y a su lado opuesto al Inca Yupanqui. En esa diapositiva también podemos ver por el lado izquierdo al Inca Pachacuti y por el lado derecho al Inca Huayna Cápac. Al lado izquierdo se encuentra el Inca Huáscar y a la derecha podemos ver a Mama Ocllo siendo atendida por otras mujeres. Y como última ilustración tenemos a las armas del Reino del Perú. Como pueden ver, allí se encuentra todo lo que en ese momento eran representativas o representadas como las armas de nuestro Perú. Chicos, ya llegamos a las conclusiones. Como primera conclusión, puedo decir que Fray Martín de Murúa ofrece una perspectiva única sobre la conquista española del Perú, ya que su crónica está escrita desde el punto de vista de un fraile español que estuvo presente durante los eventos que describe. Estas perspectivas proporcionan una comprensión matizada de las motivaciones y acciones tanto de los conquistadores españoles como el Imperio Inca. Como segunda conclusión, tengo que la crónica Historia General del Perú y Descendencia de los Incas es una excelente crónica que ayuda a comprender y enterarnos sobre los acontecimientos que pasó en nuestro Perú. Las ilustraciones que presenté son impresionantes, ya que hemos podido observar cómo era la vestimenta de los incas, qué tipo de joyería utilizaban, cómo eran elaboradas sus ropas, qué ropas utilizaban, cómo celebraban sus ceremonias, qué objetos utilizaban y cómo fue el cambio luego de la llegada de los españoles. La crónica es un documento histórico significativo que ha sido utilizada por los historiadores, en nuestro caso cronistas, para comprender la complejidad de la conquista española del Perú y su impacto a la población indígena. Proporciona una comprensión matizada de las motivaciones y acciones tanto de los españoles como de los incas y ayuda a corregir muchos de los mitos y concepciones erróneas que han surgido en aquel periodo. Acá les presento
las referencias que utilicé para elaborar este video, al igual que ustedes también lo pueden utilizar para aprender por su cuenta un poco más sobre lo que he explicado. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado a la parte final del video. Espero que el expuesto haya sido útil para ustedes y muchas gracias por su atención. Hasta luego.